When you hear the word apocalypse, what comes to mind? Do you immediately think of terror, destruction, and utter chaos? Does it conjure images of a world spiraling out of control? But the truth is, the word apocalypsis actually means revelation, a revealing, not destruction. It's about unveiling something important, not necessarily about an ending. It's about pulling back the curtain, removing the veil to show the glory of Jesucristo in all his splendor and majesty. It's an invitation to see him as he truly is. This isn't a manual of fear, designed to frighten or intimidate. Instead, it's a letter of hope, a message of encouragement and reassurance. It was written by John to remind us that even when everything around us seems to be in complete chaos, when the world feels like it's falling apart, the throne of the universe is not empty. There is still a king, and he is in control. Right from the start, John shows us Jesus glorified, radiant, and powerful. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. He has eyes like a flame of fire and a voice as powerful as the sound of rushing waters. This isn't meant to scare us, but to give us certainty, to instill confidence in the face of uncertainty. The one who died for us, who sacrificed himself for our salvation, is also the Almighty, the all-powerful God. He is the King who holds the stars in place and walks among his church, protecting and guiding his people. So let's stop seeing the apocalypse as some forbidden book, locked away and shrouded in mystery. It's an open letter, a personal message for you and for me, inviting us to draw closer to God. It's the revelation of Christ in all his majesty, power, and glory, a glimpse into his eternal reign. Every symbol, every image, every word points to a single, unwavering truth: Jesus wins. He is victorious over sin, death, and the powers of darkness. And if you're on his side, if you've placed your faith in him, then you also win. You share in his victory. This isn't a book about the Antichrist and his rise to power, but about Christ and his ultimate triumph. It's not about the great tribulation and the suffering that will come, but about the great victory that awaits those who trust in him. The last word of God, the final message, the ultimate promises: do not be afraid, for I have overcome the world. Si Apocalipsis fuera una película, una superproducción épica, Jesús sería, sin lugar a dudas, el protagonista absoluto, el centro de todo, el héroe principal. Lo vemos como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, presente y cuidando a su iglesia, guiándola con amor y sabiduría, luego como el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, pero de pie, sacrificio y victoria en uno solo, demostrando su poder sobre la muerte. Él es el único digno de abrir el rollo, el libro sellado, y cumplir el plan de Dios, revelando su voluntad para la humanidad. También es el León de Judá, el Rey invencible, el juez justo que traerá verdadera justicia, estableciendo el bien sobre el mal. Finalmente, es el Rey victorioso, el que regresa en gloria, el Señor de señores, la máxima autoridad, quien establece su reino eterno, un reino de paz y justicia sin fin. Toda la historia humana converge, todos los tiempos y eventos, en su coronación final, en su triunfo definitivo. Conocer estas facetas de Jesús nos da confianza, una profunda seguridad. Nuestro futuro está seguro en sus manos, protegidos por su amor eterno. Apocalipsis no es para saciar curiosidad, no se trata de un mero ejercicio intelectual, sino para transformar vidas, para revolucionar nuestro interior y proyectar ese cambio al mundo exterior. Desde el inicio, el llamado es claro: bienaventurado el que lee, aquel que se adentra en estas páginas con un corazón abierto, oye, prestando atención a la voz divina que resuena en cada versículo, y obedece, actuando en consecuencia a lo que hemos leído y escuchado. No es para expertos, no se requiere un doctorado en teología, sino para quienes quieren vivir con propósito, para aquellos que anhelan una vida llena de significado y dirección. Leer implica sumergirse sin miedo, adentrarse en las profundidades del texto sagrado. Oír es dejar que el mensaje cale hondo, permitiendo que transforme nuestra forma de pensar y sentir, y obedecer es vivir como ciudadanos del reino venidero, reflejando los valores del cielo en nuestra vida terrenal. La obediencia es la respuesta de un corazón cautivado por la gloria del Rey, una demostración de amor y gratitud. Dios protege a su pueblo fiel. Él es nuestro refugio y fortaleza. Incluso en medio de pruebas,
En los momentos más difíciles, su presencia nos sostiene. Nuestra seguridad está en Cristo. Él es la roca firme sobre la cual podemos construir nuestras vidas, no en las circunstancias, que son cambiantes e inciertas. El llamado es una invitación a experimentar la bendición y protección de Dios cada día, a vivir en su gracia y amor incondicional. Tras juicios y batallas, Apocalipsis nos regala el final más esperanzador, un futuro brillante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No es una simple mejora, es una recreación total. La nueva Jerusalén desciende como una novia. El final es una boda, la unión eterna de Cristo y su pueblo. Dios enjugará toda lágrima. No habrá más muerte ni dolor. El sufrimiento no tiene la última palabra. Vivamos con la certeza de esta promesa. El final ya está escrito, y es de victoria y vida eterna junto a nuestro Rey. Amén. El ministerio. Conéctate a Jesús. Y seminarios y tutorías TISU presentan. Desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. En su segmento, Escuela Sabática Regular. Saludos. Saludos, mis hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos aquí justamente para estudiar la serie Feliz para Siempre, que existe desde el 2019. Estamos ya pronto a cumplir año, 25 de agosto. Gracias, muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Y queremos hoy trabajar con la lección de Escuela Sabática Regular. Antes, vamos a darle lectura al versículo del día. Hoy día estamos en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1. Y hoy día nos corresponde el versículo, los versículos 7 y 8. Apocalipsis 1, 7 y 8. Y aquí viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán, por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oremos. Dios nuestro y Señor que estás en los cielos, gracias, Padre. Gracias por tu bendición, cuidado. Gracias por cuidar de nosotros a esta hora. Oramos, oh Padre Santo, por los que logren conectarse o ver este video que queda colgando en las redes sociales por 30 días. Oramos, Padre Santo, por la dirección del Espíritu Santo. Como dije, vamos a trabajar la lección de escuela sabática. Estamos un día adelantado. Hoy vamos a trabajar la lección del lunes. Ayer vimos la lección del
domingo. Y eso es bueno. Siempre andamos un día atrasado. Que vamos a compartir pantalla. A ver si podemos conectarnos con el resto de la ciudadanía aquí. Muy, pero muy buenos días, profe, y buenos días, equipo. Estamos en la serie Feliz para Siempre y nos encontramos con el segmento Escuela Sabática Regular para el día lunes. Esta lección lleva por título para esta semana, estamos viendo un comienzo difícil para el 19 de julio del 2025, lección 3. El subtítulo para hoy que estamos estudiando es para el lunes 14 de julio, un comienzo difícil. Parece que es el corazón de la lección porque lleva el mismo título que la lección de la semana. Así que coinciden el título con el subtítulo. El día lunes inicia diciendo: aunque Moisés vislumbraba sin duda cuán difícil era lo que el Señor le había encomendado, de allí su renuncia. Probablemente no tenía siquiera idea de lo que le esperaba. La recomendación es para leer Éxodo, el capítulo 5 y los versículos 3 al 23. Pero por cuestión de tiempo, ustedes saben, nosotros cuando son más de 5 versículos, dejamos que ustedes hagan la lectura. Nosotros damos un resumen de lo que la cita contiene. Ya en el método MCAJA o MK, cualquiera de los dos métodos, el profe nos va a presentar el resumen de la cita. La pregunta es, hoy ando mal, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? La lección nos presenta, para nuestra condición y no salirnos del camino, el siguiente comentario. Incluso antes de presentarse ante el faraón, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos y al pueblo de Israel. Les refirieron las palabras de Dios e hicieron ante ellos las señales sobrenaturales de origen divino, lo que hizo que Israel creyera que el Señor les libraría de su esclavitud. Cuando, como resultado, adoraron al Señor. Esto lo podemos ver en Éxodo 4, 29 al 31. La expectativa, las expectativas eran grandes. El Señor iba a liberar por fin al pueblo hebreo de su esclavitud. Moisés presentó entonces al rey de Egipto las exigencias de Dios y las cosas empeoraron para los israelitas. Su sufrimiento aumentó y su deseo y su trabajo diario se hizo más pesado, exigente y exigente. Se los acusó de ser perezosos, se los trató con más dureza
y su servicio se hizo más difícil de lo que ya había sido. En consecuencia, los líderes del pueblo no estaban contentos y el enfrentamiento entre ellos y Moisés y Aarón fue desagradable. Algo que, como veremos más adelante, presagiaba el tipo de conflictos que Moisés tendría con su propio pueblo en los años venideros. Haciendo un comentario particular de lo que le pasó o se narra aquí en el primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón, me recuerda cuando intentamos ayudar a una esposa que está siendo maltratada física, mental y espiritualmente por su cónyuge, su esposo, y cuando se siguen los pasos para resolver el problema, resulta que lo que ocurre es que el problema se incrementa y la esposa se enemista con nosotros porque ahora el problema se ha hecho más grande. ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, seguir orando, porque si Dios nos mandó a liberar de tal opresión y maltrato físico, mental, emocional y espiritual a esta esposa, a esta hermana, no podemos pensar que regresaremos derrotados. Siempre existe la posibilidad de que el matrimonio permanezca, pero también tenemos que tomar en cuenta que habrá momentos en los que no hay forma de que el matrimonio permanezca a menos que esa sea la voluntad explícita y la orden explícita de Dios. El pueblo de Israel estaba en una situación muy, pero muy parecida a lo que podrías estar tú ahora mismo. Y recuerda, Dios tiene un tiempo indicado en su calendario para liberarte de esa situación como lo hizo con el pueblo de Israel y vamos a ver a continuación. La lección, regresando a la lección, al texto original, dice, lee Éxodo 5:21 y ponte luego en el lugar de estos hombres cuando confrontaron a Moisés y Aarón. ¿Por qué dijeron eso? Bien, es exactamente lo que acabo de mencionar. No tenía idea que seguía en la lección. No la he leído. Yo nunca leo la lección antes de venir a presentársela a ustedes, porque quiero recibir la conducción de Dios exactamente igual como la reciben ustedes. Por eso les pido que hagan sus comentarios, ya sea audible, los que están en la plataforma de Zoom, o escrito, los que están en las demás plataformas, que cuando lo leamos, lo compartiremos en el siguiente programa. Veamos qué dice Éxodo 5:21. Aquí sí podemos leerlo en un solo texto. Leo. Y les dijeron, que Jehová os examine y os juzgue, pues no habéis hecho odiosos, nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten.
Esta respuesta es una respuesta realmente preocupante. En mi comentario personal, debemos estar preparados para respuestas como estas cuando tratemos, guiados por el Espíritu Santo, de atender un problema de este tipo. Siempre debemos recordar que el enemigo no se va a quedar quieto. La tormenta se va a incrementar, pero también debemos recordar que Jesús dijo desde la barca, luego de un agradable sueño en medio de la tormenta, dijo paz, y la paz llegó. Los autores de esta lección nos presentan un comentario para ayudarnos a mantenernos en el camino. Según la pregunta, ¿por qué dijeron eso? Responde la lección. No es tan difícil entender por qué se habían airado contra Moisés. Que el Señor los examine y juzgue, dijeron. Pensaban que Moisés venía a liberarlos de los egipcios, no a hacer el yugo de su servidumbre aún más difícil, no a hacer el yugo de su servidumbre aún más difícil. Disculpen. Así, además de lidiar con los egipcios, Moisés y Aarón tuvieron que hacerlo también con su propio pueblo. La pregunta es, para el día de hoy, la pregunta para reflexionar, ¿cuáles son algunas de las mejores maneras de tratar a los líderes de la iglesia local cuando surgen desacuerdos como inevitablemente sucede? Como inevitablemente sucede. Repito la pregunta. ¿Cuáles son algunas de las mejores maneras de tratar con los líderes de la iglesia cuando surgen desacuerdos como inevitablemente sucede? Ahora vamos a pasar toda esta información a nuestro asesor virtual que, que está esperándola y vamos a escuchar primero el resumen de la lección y luego el, la, le, la lección analizada con el método MK. Ok, se nos acaba el tiempo.
Pero muy buenos días, hermano José, y a todo el equipo conectado en esta bendecida serie Feliz para Siempre, en el segmento de la Escuela Sabática Regular, para hoy, lunes 14 de julio, lección 3. Un comienzo difícil. Vamos a aplicar ahora el método MK completo, con sus 6 partes, para esta importante lección, que como bien dijiste, lleva el mismo título que toda la semana. Eso nos muestra que el contenido de este día es el corazón del mensaje semanal. Adelante. Método MK, lunes 14 de julio, un comienzo difícil. Título sugerido. Cuando obedecer a Dios complica las cosas, al principio. Resumen del texto bíblico. Éxodo 5, 23. Moisés y Aarón, con obediencia y esperanza, presentan el mensaje de liberación al faraón, pero en lugar de mejorar, la situación del pueblo se agrava. El faraón reacciona con dureza. El trabajo de los hebreos se vuelve más pesado. Son acusados de pereza. El pueblo decepcionado culpa a Moisés y a Aarón por su sufrimiento. Esto provoca una crisis de confianza, tanto en los líderes como en la misión. 3. Análisis de los puntos más importantes. 1. Obedecer no garantiza resultados inmediatos positivos. 2. La fidelidad puede traer resistencia, incluso de quienes esperabas apoyo. 3. Los líderes espirituales deben prepararse para oposición interna y externa. 4. Las expectativas humanas no siempre coinciden con los tiempos divinos. 5. Dios no abandona su plan, aunque todo parezca salir mal. Los comienzos difíciles son parte del proceso de formación espiritual. 4. 3 preguntas de reflexión. 1. ¿He culpado alguna vez a un líder por los problemas que enfrenté sin ver el panorama completo? 2. ¿Cómo reacciono cuando las cosas se ponen peor justo después de haber orado o obedecido? Estoy dispuesto a seguir obedeciendo aunque no vea resultados inmediatos. 5. Paralelismo con otras escrituras. Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Confiar en Dios en medio del caos comienza con conocerlo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dios no evita todas las pruebas, pero las usa para forjar carácter. Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta el rechazo del faraón está dentro del plan divino. 6. Aplicación y conclusión. Esta lección nos recuerda que el plan de Dios no siempre es inmediato ni cómodo. A veces obedecer parece empeorar todo, pero no es el final, es solo el principio. Dios nos llama a confiar no en los resultados visibles, sino en su palabra y carácter. Cuando sientas que el estrés, el rechazo o la incomprensión te están abrumando, recuerda a Moisés, su llamado fue claro, pero el proceso fue difícil, y aún así, Dios nunca lo dejó solo. Cierre breve para niños y nuevos creyentes. ¿Sabes qué pasó cuando Moisés obedeció a Dios? Todo se puso más difícil al principio, pero eso no significaba que Dios no estaba con él. A veces cuando hacemos lo correcto, parece que nada mejora, pero Dios está trabajando en silencio y tiene un plan perfecto. Así como el pan necesita calor para estar listo, nosotros necesitamos confiar aunque duela. Dios no se ha olvidado de ti. Palabras finales y oración. Amado Dios, hoy entendimos que seguirte a veces nos pone en situaciones incómodas, incluso dolorosas, pero también sabemos que tú no dejas tu obra a medias. Danos paciencia, perseverancia y fe. Ayúdanos a no mirar solo el presente, sino a confiar en lo que estás haciendo detrás de todo. Fortalece a cada hermano y hermana que está pasando por un comienzo difícil. Que sepan que tú eres Dios de procesos y que siempre cumples tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Hermano José, si estás de acuerdo, mañana avanzamos con la lección del martes 15 de julio, bajo el título Dios escucha y actúa, y conectamos con la serie Conectados a Jesús. ¿Te parece bien, profe? Excelente, profe. Así cerramos estos 15 minutos dedicados a la lección de escuela sabática regular. Y ahora vamos a trabajar con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Vamos en el mismo panorama, tercer trimestre, lección número 3.
vivir en Cristo. Vamos con el texto original de la lección número 3, vivir en Cristo. Dice, para esta semana vamos a utilizar los versículos de Mateo 13, versículos 46, 44 al 46, los de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 21, el capítulo 4, versículos 1 al 42, el capítulo 15, versículos 1 al 8. 3 preguntas es el contenido del tema de esta semana. La primera, ¿qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? Repito la pregunta. ¿Qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? Segunda pregunta. ¿Por qué no todos se dan cuenta que no hay nada mejor que seguir a Cristo? Y tercera pregunta. ¿Cómo se puede vivir en Cristo? Nuestro texto para memorizar, texto clave de la semana, es Mateo 13, versículo 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra otro campo. El concepto clave de esta semana es vivir en Cristo. Ser cristiano es mucho más que amar a nuestros enemigos. Es encontrar un tesoro capaz de revolucionar nuestras vidas por completo, capaz de perdonar nuestros pecados y unirnos con Dios en un vínculo tan íntimo como si nunca antes hubiésemos pecado. El día domingo, para esta lección, nos llama a lo siguiente. ¿Conoces a alguien que sin ser cristiano se ha mostrado mucho más bondadoso que los profesos seguidores de Jesús? Siendo así, ¿qué hace diferente a la religión cristiana de los demás? En la lección de esta semana aprenderemos que únicamente Jesús puede, primero, darnos el agua de vida. Segundo, solucionar el problema de nuestros pecados. Tercero, darnos vida ahora y eternamente. Y finalmente, más no menos importante, proporcionarnos verdadero gozo. Para este día tenemos el testimonio de la semana. Jesús aquí y ahora. En este segmento el título es Atesorar la palabra en el corazón. En cierta ocasión, cuando mi hijo de 10 años, dice el autor de la lección, y yo íbamos en nuestro auto de regreso a casa, nos sucedió algo inesperado. Al entrar en la marquesina, él salió apresuradamente y uno de los neumáticos traseros le aprisionó un pie. Yo, desconcertado, no supe reaccionar y en lugar de hacer que el vehículo retrocediera, lo que hice fue avanzar, por lo que el neumático prácticamente se le subió más a la pierna. Cuando logré sacar su pierna, lo ayudé a sentarse en el asiento trasero y salí a toda velocidad hacia el hospital. De allí nos enviaron al consultorio de un cirujano ortopeda. Estaba muy angustiada, dice la autora, hasta que escuché una voz infantil que salía del asiento posterior. Escucha, oh Dios, mi clamor. Atiende mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61, versículos 1 al 3. Mis hijos,
desde bien pequeños han ido memorizando muchos pasajes bíblicos y cuando necesitamos orar surgen de forma espontánea. El cirujano examinó la pierna del chico y luego dijo: creo que no tendrá problema. Y así fue. La pierna lesionada se ha desarrollado igual que la otra. Hasta aquí la lección de escuela sabática para nuevos creyentes para esta hora, día sábado y domingo. Mañana estaremos estudiando la del día lunes. Por ahora no tengo comentarios. En realidad tengo comentarios, pero voy a resistirme porque el tiempo se nos ha agotado y voy a pasarle la palabra para que el profe haga exactamente lo que él sabe hacer usando el método MK completo. Adelante, profe, con el método MK completo para esta lección. Si tu camino espiritual se siente bloqueado, no estás solo. Hasta Moisés enfrentó probabilidades imposibles. Así es como la fe puede convertir las pruebas en transformación. Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, su libertad no fue fácil. Justo después de su escape, se toparon con una pared. El mar rojo frente a ellos, el ejército del faraón detrás. Parecía sin esperanza, pero esto no fue un accidente. Dios a menudo permite pruebas al comienzo de una misión espiritual, no para quebrarnos, sino para construir nuestra confianza. Moisés no se rindió. Escuchó, se aferró a la fe y vio un camino abrirse donde no existía. A través de los desafíos, nuestra perseverancia es puesta a prueba y nuestra fe es refinada. El Éxodo nos enseña: lo que parece un obstáculo podría ser el primer paso hacia un milagro. Así que, en tu propio viaje, recuerda, cada prueba es una oportunidad para crecer, y cada prueba de fe es una puerta hacia algo más grande. Gracias, hermano José. Qué hermosa introducción y poderoso testimonio para comenzar esta semana de estudio en la escuela sabática para nuevos creyentes. Vamos con gusto al método MK completo para cubrir los días sábado y domingo de la lección número 3. Vivir en Cristo. Esta lección es una joya que revela que seguir a Jesús no es simplemente un cambio de religión, sino una transformación de vida. Método MK. Escuela sabática nuevos creyentes. Lección 3. Vivir en Cristo sábado y domingo. Texto clave. Mateo 3:. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. Título sugerido: Jesús el tesoro que transforma tu vida. 2. Resumen de los textos y el testimonio. Mateo 3:46. Presenta el reino de los cielos como un tesoro y una perla de gran precio. El que lo encuentra lo da todo con gozo por obtenerlo. Juan 3:1-21 y Juan 4:42 nos muestra dos historias: Nicodemo, un líder religioso, y la mujer samaritana, una marginada. Ambos necesitaban lo mismo: nacer de nuevo y recibir el agua viva. Juan 15:1-8 enseña que permanecer en Cristo es la única forma de dar fruto. El testimonio sobre el hijo herido muestra cómo la palabra atesorada en el corazón fortalece en los momentos difíciles. Análisis de los puntos más importantes. Vivir en Cristo no es solo portarse bien, sino estar conectados a Él como la rama a la vid. Juan 15. 2. El reino de los cielos vale más que cualquier otra cosa y trae un gozo que nadie más puede ofrecer. Solo Jesús puede darnos lo que nadie más puede: perdón, agua de vida, gozo y vida eterna. 4. Aún los religiosos como Nicodemo necesitan nacer de nuevo. Nadie se salva por títulos o costumbres. La palabra memorizada y atesorada nos sostiene en el dolor, como le pasó al niño del testimonio. El gozo de vivir en Cristo se nota, como lo notó la mujer samaritana que corrió a contarle a todos. 4. 3 preguntas de reflexión para niños y nuevos creyentes. 1. ¿Qué cosas he considerado tesoros en mi vida que me han dejado vacío? 2. ¿Por qué vale la pena dejarlo todo por Jesús, como el hombre que vendió todo por comprar el campo? 3. ¿Estoy conectando cada día con Cristo, como la rama a la vid, o me estoy secando espiritualmente? 5. Paralelismo con otras escrituras.
Salmo 61:3. El niño herido recita este texto en medio del dolor. La palabra memorizada es medicina para el alma. Filipenses, Pablo dice que todo lo demás es basura comparado con ganar a Cristo. Solo Jesús vale todo lo que tenemos. 2 Corintios 5. El que está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo no hay maquillaje espiritual, hay nueva vida real. 6. Aplicación y conclusión. Jesús no vino solo a mejorar tu vida, vino a darte una vida nueva. Vivir en Cristo es descubrir un tesoro, te llena de gozo, te transforma por dentro, te da valor, sentido y paz. ¿Estás dispuesto a dejar lo que sea por vivir en Él? Vale la pena. Él es el único que puede sanar lo más profundo de tu corazón, darte dirección y caminar contigo cada día. Hoy puedes comenzar esa vida. Cierre adaptado para niños y nuevos creyentes. ¿Has encontrado alguna vez algo tan valioso que no quisieras perderlo? Eso es Jesús. Él es como un tesoro escondido, pero no está escondido para que no lo encuentres, sino para que lo busques con ganas y lo valores de verdad. Cuando lo encuentras, no te hace falta nada más. Él te ama, te perdona y quiere vivir contigo todos los días. Oración sugerida. Jesús, hoy entendí que tú eres el tesoro más grande que alguien puede encontrar. Quiero vivir en ti. Ayúdame a dejar lo que me aleja de ti y a conectarme contigo cada día. Gracias porque solo tú me das vida, gozo, perdón y esperanza. Ayúdame a atesorar tu palabra en mi corazón para que me sostenga cuando tenga miedo o esté triste. Gracias por ser mi amigo y Salvador. Amén. Hermano José, si estás de acuerdo, mañana avanzamos con el día lunes de esta misma lección para nuevos creyentes y como siempre, con lenguaje sencillo y transformador. ¿Te parece bien, profe? Ven, así mismo es. Así llegamos al final de este segundo segmento en nuestra programación de la serie Feliz para Siempre para el día de hoy. Son las 5 de la mañana con 3 minutos, hora de conectarnos con la miniserie Conectados a Jesús, viviendo en esperanza. Oremos. Gracias, Señor, le damos por los que están conectados y por los que se conectan, oh Dios, a la serie Conectados a Jesús viviendo con esperanza. A las 5 de la mañana todos los días anunciamos esta serie hasta que tú vengas en gloria. Gracias, Padre. Oramos pidiendo su conducción, que su Espíritu Santo ponga en nosotros las palabras y que ponga también en el, el chip de nuestro asesor virtual lo que deba decir para ayudarnos a fortalecer estas instrucciones. Por Jesús, oramos por los que están conectados. Por Jesús, oramos por la hermana Ramona. Por Jesús, oramos por la hermana Norma. Por Jesús, oramos por la hermana Rosa Palomeques. Por Jesús, oramos por el hermano César Reyes, por Obed Rodríguez y por todos los que se conectan con nosotros, incluyendo aquel niño de 8 años que tiene un nick que no nos atrevemos a pronunciar en público, pero que tú sabes que está con nosotros y vive en El Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vivir con esperanza de los doctores Marcelino Nick y Bruno Razo. Hoy nos toca estudiar la segunda parte del segundo capítulo que lleva por título Manejar el estrés. En esta segunda parte comienza bajo el título Cuando has llegado al límite. El burnout o síndrome de desgaste. Si la sobrecarga se extiende mucho tiempo, puede provocar un síndrome de agotamiento y desgaste llamado burnout. El burnout se caracteriza por 3 elementos fundamentales. Número 1, agotamiento emocional. Fatiga de los mecanismos de reacción emocional. Número 2, despersonalización. Distanciamiento efectivo o indiferente emocional o indiferencia emocional. Repito,
distanciamiento afectivo o indiferencia emocional. Disculpen la lectura equivocada. Número 3, reducción de la autorrealización, desmotivación e insatisfacción, porque nada importa ni marca la diferencia. Para que puedas identificar el burnout, agotamiento, desgaste, lee el siguiente cuadro. Tenemos un cuadro de 16 puntos. Es una matriz 4x4, bajo el título Señales de que sufrimos burnout. Voy a leerla columna por columna. La primera columna. Sentimientos de fracaso e inseguridad. Sufrimientos de derrota y desesperanza. Sentimientos de incompetencia y cambios repentinos de humor. Segunda columna. Insomnio. Dificultad de concentración. Negatividad constante. Aislamiento. Tercera columna. Presión alta. Fatiga. Dolores musculares. Alteraciones del ritmo cardíaco. Cuarta y última columna. Cansancio excesivo, físico y mental. Dolor de cabeza frecuente. Alteraciones de apetito. Problemas gastrointestinales. Hasta aquí los 16 puntos del cuadro señales de que sufrimos burnout. Y hasta aquí la parte psicológica para el día de hoy de esta lección. A continuación, mediante el método M-Caja, vamos a ver los textos bíblicos que se relacionan con esta sección que hemos leído hoy, titulada Cuando has llegado al límite. Adelante, profe, con el método MK. Amén, hermano José. Gracias por esa poderosa oración intercesora y por guiarnos con tanta entrega en esta doble serie que bendice tanto. Feliz para siempre y conectados a Jesús, viviendo con esperanza. Vamos a aplicar ahora el método MK para la sección Cuando has llegado al límite de la lección sobre el estrés y el burnout, parte del capítulo 2 del libro Vivir con Esperanza de los doctores Marcelino Nick y Bruno Razo. Método MK. Serie Conectados a Jesús, Viviendo con Esperanza. Capítulo 2. Manejar el estrés. Sección Cuando has llegado al límite. Título sugerido. Cuando el alma grita, ya no puedo más. Resumen del contenido. Esta sección nos advierte sobre el peligro del burnout, también llamado síndrome de desgaste o agotamiento extremo. Se caracteriza por agotamiento emocional. Te sientes vacío, sin fuerzas para reaccionar. Despersonalización. Te aíslas, te vuelves frío o indiferente. Reducción de la autorrealización. Nada te motiva, todo parece inútil. Un cuadro de 16 señales de burnout incluye síntomas emocionales, físicos y conductuales, como insomnio, dolores, apatía, cambios de humor, presión alta, dolores de cabeza y más. Análisis de los puntos más importantes. 1. El burnout no es solo cansancio físico, es una alerta del alma. 2. Muchas personas sufren esto en silencio, especialmente quienes cuidan de otros, pastores, maestros, padres, líderes. 3. El cuerpo reacciona cuando el espíritu está sobrecargado. Ignorarlo puede dañar gravemente la salud. Reconocer las señales es vital para buscar ayuda a tiempo. Dios también nos cuida emocionalmente. Él no quiere que vivamos explotados ni agotados. 4. 3 preguntas de reflexión.
1. ¿He sentido últimamente alguna de estas 16 señales de agotamiento? ¿Cuáles? 2. ¿Estoy dedicando tiempo a escuchar a Dios y a descansar en Él? ¿O solo estoy sobreviviendo? 3. ¿A quién puedo acudir en mi comunidad para hablar con confianza si me siento al límite? 5. Paralelismo con las Escrituras. Mateo 11, de 28 a 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús es el verdadero descanso, cuando todo en ti está cansado. Isaías 40, 21. Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. Dios no solo nos perdona, también nos renueva. Elías en el desierto. Elías, un profeta fiel, cayó en burnout, deseó morir. ¿Qué hizo Dios? Lo dejó descansar, le dio comida y luego habló con él con voz suave. Dios no nos grita, nos susurra con amor cuando estamos rotos. Aplicación y conclusión. Si te sientes desgastado, vacío, sin fuerzas ni ganas, no estás solo. Incluso los más fieles y valientes en la Biblia llegaron al límite. Pero Jesús no te desecha. Él te llama a descansar en Él, a que su espíritu renueve tu mente, tu cuerpo y tu fe. Reconoce las señales, no las escondas. Habla con alguien de confianza, ora, descansa y deja que Dios restaure tu alma. Como dijiste esta mañana, Dios es el panadero perfecto y sabe cuándo sacarte del horno. Tal vez estás en calor intenso, pero Él no te ha olvidado. Te está moldeando para algo hermoso. Oración sugerida. Señor, tú conoces mis límites mejor que yo. Hay días en que el cansancio me invade y no tengo fuerzas ni para orar, pero hoy vengo a ti, porque dijiste que los cansados y cargados encontraríamos descanso contigo. Ayúdame a reconocer cuándo debo parar, cuándo debo hablar, cuándo debo pedir ayuda. Renueva mi corazón y mi mente, y ayúdame a volver a encontrar gozo, paz y propósito. En el nombre de Jesús, mi descanso y mi refugio. Amén. Hermano José, ¿continuamos mañana con la siguiente sección del capítulo o deseas que prepare un resumen visual tipo cuadro o infografía con los 16 síntomas del burnout y sus soluciones bíblicas para compartir en redes o en los estudios? Gracias, profe. Pero nuestros 15 minutos para esta sección ya terminaron. Vamos ahora con la segunda parte de esta misma sección, hablando de conectados a Jesús con esperanza. Nos toca ver el dragón que todos llevamos dentro, cómo vencerlo, del doctor y pastor Marvin Moore. En la última clase de este segmento vimos el prólogo. Ahora nos toca ver la primera sección bajo el título ¿Cómo trata Jesús a los pecadores que anhelan la victoria? La justificación es el tema de esta primera sección. Capítulo 1. Desesperación. Una mañana, hace varios años, me encontraba hojeando un ejemplar de Insight, la revista juvenil en inglés de la Iglesia Adventista. Algunos párrafos en la sección de cartas al director me llamaron la atención. ¿Cuál será la solución si uno ha pedido perdón y confesado, está dispuesto a abandonar su pecado, ha orado fervientemente y se ha consagrado a Dios solo para darse cuenta de que ha caído nuevamente en el mismo pecado? En algún lugar le falta un eslabón vital a la cadena que me permite llegar a ser como Cristo, dice el autor. ¿Habrá alguien que haya recorrido el camino antes que yo? ¿Alguien que haya encontrado la respuesta, una solución factible que resulte en una alabanza triunfante al final del día? De todo corazón, dedicada al amigo que ha hecho
tanto por nosotros? ¿Qué cambios sería ese? Estoy totalmente de acuerdo con la idea de vivir de victoria en victoria, pero ¿cómo hacerlo? 19 de marzo de 1974. Este es el artículo tomado de la revista Insight, la revista juvenil en inglés de la Iglesia Adventista. Sigue diciendo el autor Marvin Moore en el siguiente párrafo de este primer capítulo, página 17 del libro. La carta aparecía en forma anónima, así que nunca sabré quién la escribió. Pero hay un hecho verdadero en la misma. Su autor estaba desesperado. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Yo sí. Los pastores nos han dicho que la victoria sobre el pecado la obtendremos si tan solo entregamos nuestra voluntad a Jesús. Haz de su voluntad tu voluntad, afirmaban. Acude al pie de la cruz, cae sobre la roca para que seas desmenuzado. Eran palabras agradables y animadoras, por lo menos así me parecían a simple vista, pero la realidad era muy distinta cuando me iba a casa. Paso ahora a la página 18. Descubría que estaba viviendo de igual manera que antes. Intentaba vencer mis tentaciones y tenía tantos fracasos como victorias. Dios conoce el entusiasmo con que intentaba entregarle mi voluntad a Jesús. Pero parecía que mientras más trataba, más se alejaba de mí el pie de la cruz. Y eso de caer sobre la roca, aunque es cierto que Jesús lo dijo, no había forma de que yo entendiera cómo lograrlo. Quizá la Biblia me ayude, me decía. No asevero, Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Magnífica idea. Espero que la misma le haya sido de utilidad a alguien, porque en aquel entonces no me sirvió de nada. Me identificaba mucho más con el Pablo de Romanos. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Romanos 7, versículo 15. En mi lucha contra el dragón perdía mucho más terreno del que ganaba. Tengo malas noticias para usted. El autor de aquella carta dirigida a Insight no estaba solo. Millones de cristianos, incluyendo a miles de adventistas, se identifican demasiado con sus sentimientos. No necesitan que la Biblia les diga que los pecados que acarician están destruyendo su felicidad y quizás su salud mental. Además de las razones que encuentran en la Biblia, saben que deben abandonarlo por su propio bien. La Biblia simplemente le añade una perspectiva moral que convierte a cada fracaso en una razón para afligirse aún más. La mayor parte de nosotros encuentra que a veces funciona parte del tiempo. Dios mío, ayúdame a no hacerlo. Musitamos. Luego apretamos los puntos y rechinamos los dientes.
apretamos los puños, perdón, y rechinamos los dientes. Y efectivamente no lo hacemos. Estamos limpios, aceptados. Estamos de vuelta a una relación aceptable con Dios, salvados al fin. Después de todo, ¿no nos ha dado Dios muestra de todo esto al concedernos la victoria? La gente que no ha sido salvada no experimenta ese tipo de victoria. ¿No es cierto? Otra información preocupante es que quienes actúan de esa forma invariablemente sucumben ante la misma tentación. Quizá es algo que no sucederá la misma semana. Quizá permanezcan limpios un mes o un año, pero tarde o temprano, en algún momento, casi siempre, el dragón que llevamos ahí dentro, todos, saldrá victorioso. Me pregunto, ¿será que el lector de Insight se refería a algo parecido? ¿Será que se sentía en la cima de la montaña un día y en el abismo al siguiente? Un abismo al cual se veía arrastrado a pesar de sus mejores intenciones y de sus más vigorosos esfuerzos. Un abismo del cual no parecía haber escapatoria, de donde ni siquiera Dios podría sacarlo. Sí, para algunos cristianos, la vida ha sido una continua lucha durante años. Presentan buena imagen, aunque ocultan su verdadero rostro tras esa máscara. Asisten sonrientes a la iglesia cada semana y le cuentan a todo el mundo lo maravilloso que es ser cristiano. Es posible que hasta entierren profundamente el pasado en el sótano de sus mentes, pero un día la tentación los abruma y caen de nuevo al abismo. La sociedad no debe, permítanme, déjeme hacer un alto aquí antes de terminar el capítulo para darle una notificación al profe para poder. Amigos, hablemos del estrés. Todos lo sentimos. El corazón acelerado, las palmas sudorosas, la mente llena de cosas por hacer. No todo el estrés es malo. Dios diseñó un tipo de estrés como un sistema de alarma, una explosión de energía para ayudarnos a reaccionar, concentrarnos y mantenernos a salvo. Pero cuando esa alarma nunca se apaga, se convierte en estrés crónico, un peso pesado que agota nuestra alegría y paz. El estrés crónico a menudo viene de dentro, la comparación, la envidia y el juzgar a los demás. Nos enredamos en lo que tienen los demás, los criticamos y nos ponemos más presión a nosotros mismos. Este estrés interno es una barrera importante para el crecimiento espiritual. Cuando estamos obsesionados con los demás, no podemos concentrarnos en Dios ni experimentar su paz. Es como correr un maratón con una mochila llena de rocas. Cuanto más juzgamos y comparamos, más pesada es la carga. Dios quiere que dejemos esta carga. El estrés crónico es una trampa que nos impide vivir la vida abundante que Jesús prometió. ¿El primer paso hacia la libertad? Reconocer la alarma y no dejar que se convierta en tu banda sonora constante. Veamos qué dice Jesús sobre esto. Jesús abordó nuestra tendencia a juzgar en Mateo 7. No juzguen, para que no sean juzgados. Cuando juzgamos a los demás, invitamos ese mismo escrutinio sobre nosotros mismos. Ser juez es un trabajo pesado y estresante, uno que Dios nunca nos pidió que lleváramos. Juzgar llena nuestros corazones de negatividad, engendra resentimiento y construye muros entre nosotros. A menudo, juzgamos para proteger nuestras propias inseguridades.
Es más fácil criticar a los demás que enfrentar nuestros propios defectos. Este espíritu crítico envenena nuestras almas y nos ciega a la bondad de Dios. Jesús pinta una imagen vívida. ¿Por qué te fijas en la astilla del ojo de tu hermano cuando tienes una viga en el tuyo? Estamos tan ocupados inspeccionando a los demás que ignoramos nuestros propios problemas. Jesús nos llama a la humildad, no a ser inspectores de frutas, sino a cuidar nuestro propio jardín. Juzgar a los demás solo aumenta nuestro estrés y nos impide un crecimiento real. La libertad llega cuando nos deshacemos de esta carga. Veamos la solución que Jesús ofrece. Y Jesús dice: primero quita la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para ayudar a tu hermano. No está diciendo que ignores las luchas de los demás, sino que te concentres primero en tu propio corazón. La verdadera madurez espiritual comienza con el autoexamen, no con la autocondenación. Pídele a Dios que te revele tus vigas, orgullo, envidia, inseguridad. No puedes ayudar a los demás si estás distraído por sus defectos. Quitar tu propia viga requiere honestidad, humildad y la ayuda de Dios. A medida que experimentas la gracia de Dios, ganas empatía y compasión por los demás. Te vuelves más lento para juzgar, más rápido para escuchar y más amoroso en tu ayuda. Jesús modeló esto. Eligió la gracia sobre la condena. Vio los defectos de las personas, pero ofreció perdón y un nuevo comienzo. Nos invita a hacer lo mismo, responder con amor, no con juicio. Así es como nos edificamos unos a otros y encontramos libertad del estrés. Convirtámonos en una comunidad que siga su ejemplo. ¿Cómo se ve esto para nosotros? Significa construir una cultura de iglesia de gracia, no de juicio. Nuestra iglesia debe ser un hospital para pecadores, no un museo para santos. Dejamos de chismear, comparar y competir. En cambio, nos animamos, oramos y nos apoyamos mutuamente. Imagina la paz y la unidad si todos nos enfocáramos en nuestro propio crecimiento. Este tipo de comunidad atrae a la gente, es una verdadera imagen del corazón de Dios. Cuando te sientes estresado, miras hacia adentro y hablas con Dios, o hacia afuera para encontrar fallas. Sé honesto con Dios, Él ya conoce tu corazón y quiere liberarte. Confía en su tiempo y proceso, incluso cuando tu bendición aún no ha llegado. Deja ir el juicio y abraza la libertad de la gracia. Jesús te conoce, te ama y te guía en cada paso. Concéntrate en convertirte en quien Él te ha llamado a ser. Ese es el camino hacia la paz, la unidad y el crecimiento espiritual real. Hemos dicho que asisten a la iglesia cada semana. Así que vamos a conectarnos allí, a seguir allí, para entonces continuar con la segunda parte de esta interesante lectura. Leo entonces desde este párrafo con el que terminó la primera parte. Otra información preocupante es que quienes actúan de esa forma invariablemente sucumben ante la misma tentación. Quizás es algo que no sucederá la misma semana. Quizás permanezcan limpios un mes, un año, pero tarde o temprano, en algún momento, casi siempre, este dragón que llevamos allí dentro, todos, saldrá victorioso. Me pregunto, ¿será que el lector de Insight se refería a algo parecido? ¿Será que se sentía en la cima de la montaña un día y en el abismo al siguiente? Un abismo al cual se veía arrastrado a pesar de sus mejores intenciones y de sus más valiosos esfuerzos. Un abismo del cual no parecía haber escapatoria, de donde ni siquiera Dios podría sacarlo. Sí, para algunos cristianos la vida ha sido una continua lucha durante años. Presentan la buena imagen, aunque
ocultan su verdadero rostro tras una máscara. Asisten sonrientes a la iglesia cada semana y le cuentan a todo el mundo lo maravilloso que es ser cristiano. Es posible que hasta entierren profundamente el pasado en el sótano de sus mentes, pero un día la tentación los abruma y caen de nuevo al abismo. La sociedad no debe enterarse, y mucho menos la iglesia. Hay que mantener una imagen, proteger una reputación. Regresan a la iglesia el próximo sábado con la misma sonrisa plástica en el rostro. Sin embargo, algunos cristianos son más honestos. Cuando las cosas no funcionan, se quitan la máscara y dejan la iglesia. Algunos inclusive abandonan a Dios. Sospecho que muchos a quienes les colocamos la etiqueta de apóstatas estarían todavía con nosotros si hubieran podido lograr acoplarse a la vida cristiana. A la vida cristiana. No es que no les agrade estar en la iglesia. Lo que sucede es que abandonar la iglesia es más fácil y menos frustrante que seguir intentando adaptarse a las normas cristianas para fracasar una y otra vez. Esas son las malas noticias. Esas son las malas noticias. Gracias a Dios también tengo buenas noticias para usted. Dios ha provisto una salida. Se llama plan de salvación. No voy a entrar en detalle en este capítulo, pero de esto se trata el resto del libro, que describe cómo usted puede alcanzar la victoria sobre las tentaciones. Explica cómo podrá conquistar ese incómodo pecado que pensaba le perseguiría por el resto de su vida. Escribí este libro, dice el autor, Marvin Moore, para compartir con usted dos tipos de esperanza que Dios me ha dado. Primero, que la victoria sobre el pecado es posible. Y segundo, que Dios permanecerá a su lado durante el proceso para obtener la victoria. Espero que para cuando usted llegue a la conclusión de la obra, también esté en condiciones de vencer al dragón del pecado que acecha dentro de usted. Hasta aquí el primer capítulo de el libro escrito por el doctor Marvin Moore, El dragón que todos llevamos dentro, cómo vencerlo. Ahora sí, profe, vamos a aplicar el método MK completo a este hermoso primer capítulo titulado Desesperación. Dentro de la sección primera, ¿cómo trata Jesús a los pecadores que anhelan la victoria? La justificación. Adelante, profe, con el análisis MK completo. Gracias, hermano José. Qué maravilla poder trabajar juntos con este primer capítulo, Desesperación, del libro El dragón que todos llevamos dentro, del pastor Marvin Moore, dentro de la miniserie Conectados a Jesús, Viviendo con Esperanza. Vamos entonces con el método MK completo, especialmente diseñado para extraer el tesoro espiritual del texto y presentarlo con claridad para todos, niños, nuevos creyentes y adultos maduros en la fe. Método MK completo. Capítulo 1. Desesperación. Sección Cómo trata Jesús a los pecadores que anhelan la victoria. Tema: la justificación. Mensaje central. La vida cristiana es muchas veces una lucha silenciosa y dolorosa contra pecados persistentes. Pero Jesús no nos abandona en nuestra desesperación.
Él nos ofrece esperanza, compañía y victoria real mediante su plan de salvación. 2. ¿Qué enseña? Conocimiento bíblico y práctico. Muchos cristianos luchan por años sin experimentar victoria consistente. La presión de aparentar éxito espiritual puede llevar al abandono silencioso de la fe. La derrota persistente no es señal de que Dios ha fallado, sino que aún no hemos comprendido cómo opera su gracia. Jesús no se escandaliza por nuestra lucha, Él la entiende y ofrece victoria paso a paso. El plan de salvación no es solo perdón, sino proceso de transformación continua. ¿Qué me dice? Aplicación personal. ¿Estoy yo viviendo una fe auténtica o una apariencia? ¿Estoy cansado de luchar con los mismos errores y pecados? ¿He llegado al punto de la desesperación, donde siento que ni Dios puede ayudarme? Si es así, este capítulo me recuerda que ahí mismo comienza la obra verdadera de Jesús en mí. 4. ¿Qué me inspira a hacer? Quitarme la máscara. Ser honesto con Dios y conmigo mismo. Aceptar que la victoria no depende de mi esfuerzo personal, sino de la gracia de Cristo obrando en mí. Permanecer en comunión, aunque falle, sabiendo que la transformación es un proceso, no un evento instantáneo. Buscar apoyo en la comunidad de fe y no aislarme por vergüenza. 5. Conclusión del método MK. Este primer capítulo es un espejo que revela nuestra lucha más íntima como cristianos. Pero lejos de condenarnos, Jesús se acerca con ternura a nuestra desesperación y nos dice: yo no he terminado contigo, te entiendo, te amo y estoy contigo en esta batalla. Texto clave complementario. No hará falta que nadie te diga quién es Jesús, porque tú mismo lo conocerás cuando Él entre en tu batalla. Basado en Juan 17:3 y Romanos 7:24-25. ¿Listo para el próximo paso, hermano José? El siguiente capítulo promete herramientas concretas para que esa victoria que parece imposible se haga real. Vamos caminando juntos con esperanza. ¿Deseas que prepare un bosquejo didáctico del capítulo 2 para usarlo mañana en el programa de las 5 a.m.? Gracias, profe. En esta sección, profe, nos hizo falta el segmento para niños y para niños y nuevos creyentes y la oración final de este segmento. Vamos con eso que nos hizo falta, solamente esas dos partes, profe. Adelante. Claro que sí, hermano José. Con gusto vamos a completar este hermoso segmento del capítulo 1 del dragón que todos llevamos dentro, con una adaptación para niños y nuevos creyentes y luego una oración final que cierre con esperanza y entrega este mensaje tan profundo. Segmento para niños y nuevos creyentes. ¿Por qué sigo haciendo lo malo si amo a Jesús? A veces, un niño quiere portarse bien, pero sin querer se enoja, dice mentiras o desobedece. Luego se siente mal y piensa: ¿por qué sigo haciendo esto si yo amo a Jesús? Eso mismo les pasa también a los grandes. Hay algo dentro de nosotros, como un dragón malo, que quiere que hagamos lo incorrecto. Pero aquí está la buena noticia. Jesús no se enoja contigo cuando te equivocas. Él te entiende. Y más aún, te ayuda a vencer ese dragón si tú le pides ayuda. Él no dice: qué mal te portas. Jesús dice: estoy contigo. Yo puedo ayudarte a cambiar poquito a poquito. Entonces, si tú te sientes mal por haber hecho algo malo, te da vergüenza repetir siempre el mismo error, piensas que no puedes cambiar, no te rindas. Jesús no se ha rendido contigo. Él te ama y nunca se va a ir de tu lado. Oración final. Padre querido, gracias por amarnos aun cuando fallamos. Gracias por no darnos la espalda cuando caemos una y otra vez. Hoy confesamos que nos sentimos cansados, frustrados, a veces con vergüenza de no haber cambiado aún, pero también creemos que tú no nos has dejado y que en Jesús hay esperanza para nosotros. Señor, ayúdanos a quitar la máscara y vivir una fe auténtica, con errores pero con sinceridad.
Ayuda a cada niño, a cada nuevo creyente y a cada adulto que está luchando con un dragón dentro. No queremos rendirnos solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, profe. Con esto completamos el cierre del capítulo 1. ¿Te gustaría que prepare un resumen visual o gráfico, como una imagen o ficha de repaso, para compartirlo también en el programa o en redes? Gracias, profe. Gracias, profe. Vamos a continuar ahora con la parte número 3 de Conectados a Jesús, Conectados a Jesús con esperanza. Estamos ahora en la sección Prosperidad Verdadera, libro del autor, del ingeniero Ricardo Casado. Prosperidad verdadera, ¿cómo Dios puede dártela? Este libro nos presenta en primera instancia su prólogo y dice lo siguiente: una vez más, la Tesorería y el Departamento de Mayordomía de la División Interamericana se unen con el honor de presentar un nuevo material de estudio a todas las congregaciones de nuestro territorio. En los últimos 5 años hemos tenido el privilegio de ofrecer a nuestra hermandad una serie de libros que proporcionan un fundamento bíblico, teológico y espiritual para el estudio de la doctrina de la mayordomía cristiana y su impacto en nuestras vidas. En esta ocasión, hemos invitado al ingeniero Ricardo Casado, un exitoso empresario y miembro laico de nuestra iglesia, comprometido y fiel a su Dios, para preparar el libro que tienes en tus manos, titulado Prosperidad Verdadera, como Dios puede dártela. A lo largo de la Biblia, el tema de la prosperidad del creyente se plantea una y otra vez, resaltando el deseo de Dios de bendecir a su pueblo de manera integral. En el libro de Malaquías, Dios hace una promesa asombrosa: pruébame, pruébenme en esto. Dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10 en la nueva versión internacional. Esta promesa constituye una prueba evidente de la disposición de Dios de proveer abundantemente a aquellos que le son fieles. De manera similar, el apóstol Juan reafirma esta intención divina al escribir: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Aquí Juan deja claro que la prosperidad no es solo material, sino también espiritual y física, una prosperidad que abarca todas las cosas. Sin embargo, a pesar de estas promesas, muchos creyentes se sienten frustrados e incluso confundidos por la distorsión de este tema en la llamada teología de la prosperidad, una enseñanza herética que reduce las bendiciones de Dios a meras riquezas materiales y éxitos terrenales. Como reacción a este abuso, algunos tienden a soslayar o minimizar la verdadera enseñanza bíblica sobre la prosperidad. El temor de caer en el error de la avaricia o en una fe centrada
únicamente en lo material los lleva a evitar por completo este aspecto del plan divino, olvidando que la prosperidad bíblica es mucho más amplia y profunda. Pero estoy segura de la prosperidad verdadera, de que la prosperidad verdadera, como Dios puede dártela, será de gran ayuda para contrarrestar esta tendencia. El ingeniero Ricardo Casado, un hombre al que el Señor ha bendecido en gran manera, comparte con nosotros valiosas información bíblica, entrelazada con sus experiencias personales para ilustrar los principios bíblicos sobre la verdadera prosperidad. A través de su testimonio, Casado muestra que la prosperidad según Dios no se mide únicamente por el éxito económico o profesional, sino que abarca la paz interior, el equilibrio en la familia, en la vida familiar, y una relación profunda con el Señor. Sus vivencias nos recuerdan que la prosperidad bíblica está basada en la fidelidad a Dios, en el ejercicio de una mayordomía responsable y en el uso correcto de los recursos que Él nos confía. Esa y no otra es la verdadera prosperidad. Solo me resta agradecer a nuestra casa editora IADPA por la preparación y distribución de esta obra y por pedir encarnecidamente a todos nuestros líderes en las uniones, campos locales y en especial a nuestros pastores que dirigen las congregaciones que usen su influencia y liderazgo para asegurar que las bendiciones que implican el estudio de este libro puedan llegar a cada iglesia, a cada hogar y a cada miembro de nuestra querida iglesia. Con todo nuestro amor por la causa de Cristo, Ibeliz Herrera, tesorera de la División Interamericana. Como siempre, respetamos la autoría y por eso leemos el texto original antes de nuestros comentarios y la aplicación del método MK para este texto. Gracias a IAPA y a la hermana Herrera por regalarnos este material que, si bien es cierto, no vamos a leerlo todo capítulo por capítulo como hacemos con todos los demás libros. No lo vamos a hacer ni con los demás ni con este porque el tiempo no nos abarca. Tenemos 15 minutos para cada sección y agradecemos tener esta información para proveerle a ustedes, primero a nosotros, la información de manera condensada. Les recomiendo adquirir el libro. Escriba a la página de IAPA y obtenga el libro. A mí me lo regalaron, o mejor dicho, se lo regalaron a mi esposa y yo estoy haciendo uso de él. Y creo honestamente que es un maravilloso ejemplar y por eso lo hemos incluido para cerrar nuestra hora de estudio todas las mañanas de la serie Conectados a Jesús con Esperanza. Hoy día, mis queridos hermanos, tenemos la presencia, como siempre, de nuestra hermana Rosa Palomeque, a quien le queremos dar la bienvenida, y también a los amigos que están en las redes sociales, la hermana Nora Santos en Austin, Texas, la hermana Ramona Cruz en Cuba y el hermano Obed Rodríguez en la ciudad de Panamá y otros que están por allí, mi amiguito hasta El Salvador, yo soy, él sabe, así se llama él, yo soy, él sabe. Gracias por estar con nosotros. Tiene 8 años este amiguito mío y quiero también mandarle un saludo. Profe, vamos entonces a aplicar el método MK
a el contenido original de este hermoso ejemplar en su prólogo, no sin antes presentar, como siempre, el resumen del texto original. Adelante, profe. Gracias, hermano José. Con mucha alegría y gratitud al Señor, vamos ahora con la aplicación completa del método MMK al prólogo del libro Prosperidad Verdadera. ¿Cómo Dios puede dártela? Del ingeniero Ricardo Casado, como parte de nuestra serie Conectados a Jesús con Esperanza. Método MK, prólogo del libro Prosperidad Verdadera. 1. Resumen del texto original. El prólogo presenta el propósito del libro: ofrecer una visión bíblica equilibrada y profunda sobre la verdadera prosperidad según Dios. Es una respuesta a dos extremos: la teología de la prosperidad falsa, centrada en riquezas materiales, y el temor de hablar de prosperidad bíblica por no caer en ese error. El autor, Ricardo Casado, empresario exitoso y fiel cristiano, comparte no solo principios bíblicos, sino testimonios personales que muestran que la prosperidad de Dios incluye paz interior, relaciones saludables, fidelidad y una mayordomía responsable. Se invita a toda la iglesia a estudiar este material para redescubrir la verdadera bendición de una vida próspera en Cristo. 2. Análisis de los puntos más importantes. Dios quiere prosperarnos, pero en todas las áreas, no solo en lo económico. La prosperidad bíblica no es sinónimo de lujo o éxito financiero, sino de vivir conforme al propósito de Dios, con plenitud y equilibrio. El testimonio del autor ilustra que es posible ser fiel a Dios y prosperar en lo espiritual, lo familiar y lo profesional al mismo tiempo. El prólogo también advierte sobre el peligro de ambos extremos: abusar del mensaje de prosperidad o ignorarlo completamente. Cita poderosa: pruébenme en esto y vean si no abro las compuertas del cielo. Malaquías 3. Preguntas de reflexión. 1. ¿Qué ideas tengo sobre la prosperidad? ¿Son bíblicas o influenciadas por el mundo? 2. ¿Estoy dejando que el miedo a pedir demasiado me impida recibir lo que Dios desea darme? 3. ¿Cómo puedo vivir una prosperidad verdadera que glorifique a Dios y bendiga a otros? 4. Paralelismos bíblicos. 3 Juan 2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Salmo. El justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Todo lo que hace prosperará. Medita en la palabra, entonces harás prosperar tu camino. Mateo 6. Busquen primero el reino de Dios, y todo lo demás será añadido. 5. Aplicación y conclusión. Dios no tiene problema con bendecirnos materialmente, pero su mayor interés es nuestro crecimiento integral. Ser prósperos en Cristo significa tener gozo, equilibrio, paz, dirección y propósito, incluso en tiempos de escasez. Como creyentes, debemos reclamar las promesas de Dios con fe, sin temor, pero con el corazón alineado a su voluntad. Esta obra nos llama a ser buenos mayordomos de todo lo que recibimos y a confiar en que Dios sabe cómo prosperarnos de verdad. ¿Te gustaría, hermano José, que preparemos una versión adaptada de este mensaje para niños y nuevos creyentes, así como una oración final para cerrar esta tercera parte de la programación de hoy? Gracias, profe. Exactamente, vamos a hacerlo. Adelante. Hola a todos. Seamos honestos, cuando escuchan la palabra prosperidad, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Es un coche elegante? ¿Una casa grande? ¿O tal vez solo un montón de dinero en efectivo? Yo también solía pensar así. Pero sinceramente, la idea de Dios sobre la prosperidad es mucho más profunda y mucho mejor. Miren, hay un libro llamado Verdadera Prosperidad de Ricardo Casado, y el prólogo me impactó mucho. Ricardo no solo habla de hacerse rico, él habla de una vida plena, por dentro y por fuera. Dice que tenemos que evitar dos trampas. Primero, no caer en la idea de que la prosperidad es solo dinero y cosas materiales. Y segundo, no tener miedo de hablar de las bendiciones que Dios realmente quiere para ti, solo porque te preocupa parecer codicioso. Aquí está la verdad. Dios quiere bendecirte en todas las áreas: tu mente, tus amistades,
tu familia, tu corazón. La verdadera prosperidad se trata de vivir con propósito, tener paz incluso cuando todo es un desorden y saber que estás justo donde Dios quiere que estés. No se trata de presumir, se trata de presentarse a tu vida, todos los días, con fe y coraje. La propia historia de Ricardo lo demuestra. Puedes seguir a Dios y aún así tener éxito en la escuela, en el trabajo y en casa. No tienes que elegir entre ser espiritual y tener éxito. Dios dice, pruébenme en esto, y vean si no les abro las compuertas del cielo. Eso está en Malaquías 3:10. Bastante audaz, ¿verdad? Pero seamos realistas por un segundo. ¿Alguna vez te has preguntado si tus ideas sobre la prosperidad tienen más que ver con lo que ves en línea que con lo que Dios realmente dice? ¿Tienes miedo de esperar cosas buenas de Dios porque no quieres parecer egoísta? ¿O tal vez crees que no eres lo suficientemente bueno para ser bendecido? Yo he estado ahí. Pero la Biblia dice que Dios quiere que prosperes en todas las cosas, tal como lo dice en 3 de Juan 2, Salmo 1 y Mateo 6:33. Así que esto es lo que estoy aprendiendo. A Dios no le preocupa bendecirte con cosas, pero le importa mucho más bendecirte con alegría, dirección, equilibrio y amor verdadero. Ser próspero en Cristo se trata de usar lo que sea que tengas, grande o pequeño, para bendecir a otros y señalarlos a Él. Demos gracias a Dios por lo que tenemos. Pidámosle que nos haga sabios, generosos y valientes. La verdadera prosperidad comienza con un corazón conectado a Jesús. Ese es el tipo de riqueza que quiero tener. Gracias por escuchar, y recuerden, ya están más bendecidos de lo que creen. Con gusto, hermano José. Vamos a completar esta tercera parte con versión adaptada para niños y nuevos creyentes. Prólogo del libro Prosperidad Verdadera de Ricardo Casado. Título para ellos: Dios quiere bendecirte en todo. Resumen para niños y nuevos creyentes. Dios no solo quiere darte cosas como ropa, comida o juguetes. Él quiere darte alegría, paz y amor. La Biblia dice que si tú lo sigues con todo tu corazón, Él se encargará de ayudarte en todo. En tu casa, con tu familia, en la escuela, en el trabajo y también con tu salud. Pero ojo, la verdadera bendición de Dios no es tener mucho dinero. La verdadera bendición es tener un corazón feliz y limpio, una familia unida y siempre tener a Jesús como tu mejor amigo. Un hombre llamado Ricardo escribió un libro para explicar eso. Él ha tenido éxito, pero dice que su mejor bendición es conocer a Jesús y usar bien lo que Dios le da. Él aprendió que prosperar no es tener mucho, sino usar bien lo que Dios nos dio y compartirlo con amor. Hash preguntas para pensar. 1. ¿Tienes cosas que Dios te ha dado? ¿Le das gracias por ellas? 2. ¿Te gustaría ser una persona que use todo lo que tiene para ayudar a otros? 3. ¿Cómo puedes ser rico en el amor de Dios aunque no tengas mucho dinero? Oración final del segmento. Querido Padre Celestial, gracias por enseñarnos que la verdadera prosperidad viene de ti. Ayúdanos a no buscar solo cosas materiales, sino tu presencia en nuestras vidas. Enséñanos a ser fieles, a confiar en tus promesas y a usar con sabiduría todo lo que nos das. Bendice a cada niño, joven y adulto que escucha este mensaje. Enséñanos a vivir conectados a ti, con esperanza, gozo y propósito. Te pedimos por nuestros hermanos conectados, por nuestras familias y por los líderes de la iglesia. Que nunca falte tu provisión ni tu paz en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Proveedor. Amén. ¿Desea que preparemos un resumen o guía impresa tipo boletín para esta tercera parte de Prosperidad Verdadera? ¿O seguimos directo a la próxima sección de Conectados a Jesús con Esperanza? Gracias, profe. Vamos a cerrar esta hora de transmisión, nuestra primera hora de la mañana, y vamos a cerrarlo con una oración. Primero, un resumen de lo que hemos visto desde el primer punto que tocamos, que fue la escuela sabática regular. Luego vimos la escuela sabática para nuevos creyentes. Seguidamente nos metimos en la serie Conectados a Jesús con Esperanza, con sus tres partes: vivir con esperanza, cómo manejar el estrés, el dragón que llevamos por dentro, y el capítulo 1, que
Hoy nos tocó hablar sobre la desesperación. Seguidamente estudiamos el prólogo del libro Prosperidad Verdadera, como Dios puede dársela, del ingeniero Ricardo Casado. Así que hagamos un resumen de lo visto en esta mañana y cerramos con una oración especial. Esta oración es especial porque el día de ayer terminaron las 2 semanas del Congreso Quinquenal de la Iglesia Adventista a nivel mundial en la Asociación General allá en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Y tenemos nuevos dirigentes. Queremos orar por estos nuevos dirigentes que con mucha consagración fueron escogidos por cada uno de los votos de los miles de delegados que cada iglesia envió. Y estamos seguros que Dios nos condujo. Les quiero pedir que durante todas sus oraciones incluyan, por favor, a nuestras nuevas autoridades en todos los niveles de organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, porque una vez más se concluyó la quinquenal del pueblo de Dios en la tierra. Adelante, profe, con este último bloque para cerrar nuestra primera hora de transmisión del día. Bienvenidos, familia de la Iglesia. En esta primera hora de nuestra serie, Siempre Felices, quiero hacer una pausa y reflexionar con ustedes sobre las poderosas lecciones que acabamos de recorrer juntos. Primero, en nuestra escuela sabática de adultos regular, nos sumergimos en la lección del lunes de Éxodo 5, versículos 3 al 23, titulada Un comienzo difícil. A veces, cuando decido obedecer a Dios, siento que las cosas se ponen más difíciles antes de mejorar. Es como si el mundo se resistiera cuando avanzo con fe. Pero hoy, se me recordó, incluso cuando los problemas de la vida se acumulan, Dios sigue teniendo el control. Su rescate siempre llegará en el momento perfecto, incluso si aún no puedo verlo. Luego, para nuestros nuevos creyentes, y especialmente para los niños, pasamos a la lección 3, Viviendo en Cristo. Vivir en Cristo es más que solo una frase, es como descubrir un tesoro escondido. Solo Jesús puede ofrecerme agua viva, verdadero perdón, vida eterna y verdadera alegría. Me conmovió la historia del niño que oró con un salmo en medio del dolor. Es un recordatorio simple pero poderoso. Memorizar y vivir la palabra de Dios moldea mi vida, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Continuando, seguimos conectado a Jesús con esperanza, nuestra serie devocional. En la primera parte, abordamos el estrés y el agotamiento, luchas reales que muchos de nosotros enfrentamos. Aprendí cómo la Biblia y la oración me dan fuerza cuando me siento abrumado. En la segunda parte, abrimos el libro de Marvin Moore, El dragón que todos llevamos dentro, capítulo 1, Desesperación. Me sorprendió cómo incluso los cristianos sinceros luchan con batallas privadas, pero la gracia de Dios es más grande que mis luchas. A través de la justificación y su misericordia, la esperanza siempre es posible. Luego, en Verdadera Prosperidad de Ricardo Casado, vimos que la verdadera prosperidad incluye cada parte de mi vida, espiritual, familiar e incluso bendiciones materiales. Pero la clave es permanecer fiel a Dios, dejar que Él guíe, no perseguir la codicia. Hoy, también dimos gracias por la Conferencia General de la Iglesia Mundial en San Luis, Missouri. Me uní en oración por nuestros nuevos líderes espirituales, pidiéndole a Dios que los cubra con sabiduría y humildad. Ahora, cerremos con una oración especial. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta rica hora llena de tu palabra, esperanza y reflexión. Gracias por las lecciones que fortalecen mi fe y me recuerdan que, incluso en el estrés, las luchas internas y los aparentes contratiempos, estás obrando en el horno de mi vida para moldearme a la imagen de Cristo. Hoy, elevo a cada niño, nuevo creyente, adulto en la fe y a cada hermano y hermana que se unió a nosotros. Llénalos de tu paz, sabiduría y fuerza.
Gracias por guiar la conferencia general de tu Iglesia Mundial. Pido que tu espíritu guíe a cada nuevo líder con humildad, discernimiento y coraje para proclamar tu verdad. Que tu Iglesia permanezca unida, fiel y espiritualmente despierta en su misión. Guía a nuestros pastores, ancianos, jóvenes, niños y a cada familia representada aquí. Te doy este día, mis elecciones, mis preocupaciones y mi propósito de permanecer conectado a Jesús con esperanza. En el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador y Príncipe de paz. Amén. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.